Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este programa de Vida Total. Desde la Alianza Evangélica Argentina de Asiera, este programa está destinado para que vos puedas tener contenido, puedas tener una visión más clara, pero también una inspiración para tu vida, tu ministerio, tu familia, porque de eso se trata, que los niños, los jóvenes y los adultos podamos crecer cada día más fuertes y sanos. Quien te habla, Marcos Osurco, tiene el agrado de decirte que hoy tenemos un invitado muy especial. Él es oriundo de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, y esta ciudad costera, una ciudad muy conocida turísticamente, pero también tiene un valor muy especial porque el pastor que hoy nos está visitando, nos está acompañando, tiene una vida que realmente impacta. Es doctor en teología, es bibliotecario, me decía, me contaba que hasta tiene una de sus hijas, es profesora de educación física, colega mía, así que la saludamos a la colega. Y Miguel Misón también trabaja en sociedades bíblicas. Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? Gracias, Marcos, por la invitación. Bien, contento de estar participando en este programa. Eso. Vos sabés que, Miguel, seguramente mucha gente te estará viendo y dándose cuenta que tenés una disminución visual. Que soy una persona ciega, va. Ciego, podemos decir ciego entonces. Sí. Bueno, en el sentido de que a veces es una situación crítica, ¿no? Conflictiva. ¿Cómo fue tu historia en este sentido? Bueno, yo nací en el año 71, nací 6 mesinos y medio, y la luz de la incubadora, por no taparme los ojos, en aquella época la gente que se dedicaba a cuidarme a nivel médico, bueno, no me taparon los ojos y yo quedé ciego por la luz y el poco oxígeno, ya que todo lo que tiene que ver con mi sistema visual, mi córnea, no estaban desarrolladas y bueno, quedé ciego en la incubadora como muchísima gente, muchísimos niños que le ha pasado lo mismo aquí en Argentina y en muchos otros países. Es verdad, la neonatología ha evolucionado mucho en la ciencia médica Ujú. en ese sentido y bueno, damos gracias a Dios que se ha dado cuenta mucha gente y que hoy por hoy la situación es otra, ¿no es Sí. cierto? En esto. Eh, vos tuviste una familia, un papá, una mamá. ¿Cómo tomaron ellos esta situación? Porque es crítica, es conflictiva. Claro, la discapacidad no te manda un WhatsApp y te dice llego en 5. De repente ellos eran un matrimonio joven que empezaban la vida en común y de repente se enteran después de nacido que no solo era prematuro, sino que estaba ciego. Claro. Y ahí comienza una serie de cosas nuevas, y más en aquellos años, 52 años atrás, que no se sabía mucho sobre el tema, las escuelas para personas ciegas no estaban tan visibles ni tan al alcance como ahora. Entonces mis padres, dentro de lo que tenían al alcance, me llevaban a diferentes médicos. Yo en aquella época vivía en la ciudad de Tandil y me traían para acá, para Buenos Aires, donde estamos ahora, para hacer tratamientos médicos y operaciones, todo con la meta de que yo pudiera ver. Claro. Mientras todo esto ocurría, llegó el momento de que había que escolarizarme, así que me empezaron a mandar a diferentes escuelas para ciegos. No había muchas, había una en Mar del Plata, otra en Tandil, había una que se estaba abriendo, pero era muy chiquita, y acá en Buenos Aires había 2 o 3. Así que mis padres me decidieron mandarme a estas escuelas para que yo fuera educado como persona ciega y obtuviera en esas instituciones las habilidades necesarias para poder ser una persona independiente. Seguramente mucha gente como docentes, maestras, compañeritos también, ¿no? En la escuela. ¿Qué recordás de ese tiempo en tu escuela primaria, Miguel?
Yo viví la transición de los primeros intentos de integración. O sea, estudiábamos en escuelas para ciegos y se estaba abriendo la posibilidad de que las personas ciegas o los niños ciegos fuéramos a escuelas primarias comunes, como se le dice. Sí, Entonces viví la transición de ir a los dos colegios. En la escuela para ciegos éramos todos iguales. claro. Sí, como niños nos divertíamos, nos peleábamos, estudiábamos las habilidades que toda persona ciega debe conocer, como el sistema braille, el manejo del bastón blanco, el manejo de la vida diaria. Ujú, Y en la escuela primaria común, bueno, ahí era el desafío otro, claro. porque de repente yo era un niño raro para las personas, para los nenes que estaban ahí. Ujú, Había mucho bullying, imagínate si lo hay ahora, imagínate en esa época. claro. Los maestros no estaban todos informados sobre el tema de la ceguera, entonces cada día era un desafío para mí, para los maestros y para los chicos también. Miguel, déjame ir un poco, ahora quedarme un poco con tus padres. ¿Ellos viven actualmente? Mi padre falleció hace 10 Ah, años, mi madre sí vive actualmente, actualmente. vive en Tandil. Le mandamos muchos cariños. ¿Cómo se llama? Emma. Emma. Un cariño para Emma también. Eh, Pensando en Emma, pensando en tu papá, ¿cómo ellos, porque eh, un bebé que nace prematuro, Ujú. podemos decir, no llegar a juzgar como una mala praxis, pero fue una situación que quizás no se tenía el conocimiento necesario en su Claro. momento médicamente hablando. Ujú. ¿Cómo ellos afrontaron esta realidad? Porque es una realidad. Sí, ¿Cómo salieron adelante? Porque hoy vos sos doctor en teología, ¿no es cierto? sí. Entonces, a ver, desde esa situación a hoy, ¿no? 50 y pico de años después, ¿cómo ellos fueron caminando, haciendo ese caminito? Bueno, por empezar, no hay un manual sobre 5 pasos para criar a un nene ciego. Sí. No existe. Entonces, si había niños ciegos en la ciudad de Tandil, y había una pequeña institución también para ciegos, entonces de ahí mis padres recibían ciertos conceptos de cómo criarme, se juntaban con otros padres y compartían cómo Claro. hiciste vos, qué hiciste vos. Y se iban enseñando, un padre a otro se iba enseñando, una madre a otra se iba enseñando. Pero déjame decirte, Marcos, que Sí. mi educación, si bien me preparó para la vida, me preparó para mi vida profesional, pero la educación de aquella época me cortó o me sacó o me corrió del ámbito familiar. ¿Por qué? Porque yo tuve que ser internado en una escuela para ciegos para completar mi educación. Ah, Antes existían las escuelas pupilo, tal cual. Que te internaban durante una semana una semana o 15 días o 15 días, o el o mes. años, Ah, el año también, ¿no es años cierto? Ah, también. claro. Y ibas a tu casa cada tanto. Entonces eso por un lado te daba todo un rango de posibilidades intelectuales, pedagógicas, recibías muchísima educación, pero por el otro lado te educabas sin tu familia. O sea, tu madre era una maestra, tus tías eran celadoras. Claro. Entonces eso provocó que mis padres me pudieran criar hasta los 8 o 9 años de edad y de ahí ya no me pudieron educar, no tanto porque no quisieron, sino que me educaron las instituciones. Sí, Y sí, esto sí. hasta los 18 años. Wow, muchos años, tu Sí. adolescencia con muchas decisiones por tomar y Ujú. desafíos por delante. Y Miguel, contanos, ¿cómo llega Dios a tu vida? Bien, mientras yo vivía con mis padres en Tandil, eh, en Tandil hay un lugar que se llama el Calvario, ¿sí? Ujú. Entonces, en Semana Santa todos los años se hace una especie de teatralización al aire libre en el Parque Independencia sobre Jesús. Es como un vía crucis, Sí, podemos sí, las decir. estampas que le dicen Ah, también. sí, sí. Bueno, yo tenía unos 7, 8 años y mis padres fueron a ver esa teatralización. Yo nunca había oído hablar de Jesús, ni idea tenía de Jesús. Claro. Cuando fuimos a ese teatro al aire libre, pude escuchar
La Pasión de Cristo en vivo con actores ahí. Claro. Ahí conocí de Jesús. A su vez, en esos mismos días de Semana Santa, pasaban las películas sobre Jesús en la televisión. Y también escuché la película. Claro. 2 semanas después, un pastor empezó a invitar chicos para una escuela bíblica de una iglesia local, ahí en Tandil, y me invitaron a mí porque vivía en ese barrio, Sí. y me invitaron a esa iglesia, a la escuela bíblica. Y ahí me encontré que también hablaban de Jesús. Claro. Así que yo fui un año a esa iglesia, escuché de Jesús, tuve un maestro de escuela bíblica que no se asustó porque tenía un nene ciego, sino que me enseñó. Después, lógicamente, me aparté de la iglesia por los temas educativos que te contaba antes. Sí, te ibas a vivir a otro lado. A otro lado, vino Sí, la sí. adolescencia, y después de todo eso, yo ya me había olvidado un poco de Dios, de la iglesia, y me dediqué a la educación. Y volví a la iglesia cuando salí del colegio, y alguien me invitó a la iglesia, un grupo de jóvenes, y por esas causalidades de Dios, Sí, sí. era la iglesia donde yo había ido en la escuela bíblica en la infancia. Nada más que ahí volví como joven. Y ahí volví, pero ya no como un joven inocente. Yo durante mi adolescencia había estado en los vicios y con compañías no tan recomendables. Y bueno, cuando volví a la iglesia volví con el cerebro un poco arruinado por el hecho del vicio. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando llego a la iglesia, los jóvenes me recibieron, me tuvieron paciencia, me discipularon. Y bueno, y fue ahí donde una vez en un campamento, 2 años después que entré a la iglesia, Dios me llamó al ministerio, a los 17 años, 18. Miguel, cuando volvamos en el próximo bloque, vamos a quiero hacer una pregunta, ¿cómo ha sido Dios tu fortaleza? Quisiera arrancar con esa pregunta en el próximo bloque, Dale. pero quedémonos con esto. ¿Cómo papá y mamá, más allá de las circunstancias, encontraron un entorno con otros pares, apoyo y acompañamiento? ¿Cómo vos, en tu vida personal, pudiste encontrar apoyo y acompañamiento, aún en la fe, ¿cierto? Y escuchando, más allá de que uno no pueda ver, pero escuchando y prestándole atención. Gracias, Miguel. No hay por qué. Vamos a volver en el próximo bloque. Bien, continuamos aquí con el pastor Miguel Misón, un pastor que realmente nos está hablando desde su corazón, pero también dándonos algunos tips de cómo afrontar una situación, especialmente cuando tuvimos o tenemos un chico con discapacidad, sea cual sea. En su caso, es ciego, no vidente, y realmente con total libertad y con un corazón realmente enfocado en Dios, y que hay un propósito de Él en todo esto. Por eso, antes de conectarnos de vuelta con Miguel, me gustaría comentarte que hay un libro que el pastor Miguel escribió, Una discapacidad con propósito. Cómo ayudar a las personas con discapacidad a creer en el Señor y crecer en su fe. La verdad, muy recomendado para que todos lo podamos adquirir. Miguel, ¿cómo podemos llegar a tener este material en nuestras manos? Bueno, a través de Sociedad Bíblica en tiendabiblia.com lo pueden obtener, en librerías también, o a través de Mercado Libre o Editorial Alianza. Perfecto, vamos a poner en el Zócalo
para que todos tengan el registro de ello también. Ujú. Excelente, gracias. Gracias por compartirnos esto. Y la pregunta fue, ¿cómo Dios ha sido tu fortaleza en todo este tiempo, Miguel? Bueno, desde que yo conocí a Cristo en mi adolescencia, fue mi fortaleza, pero no a nivel tanto espiritual, sino que Dios usó gente de la iglesia que me contenga a nivel emocional. Ujú, Porque una persona con discapacidad trae consigo muchos problemas de autoestima, muchas preguntas sobre el tema de Dios y la discapacidad. ujú. Entonces la iglesia es muy importante en esto, de que los discipuladores te puedan contener, si bien no te van a poder contestar las preguntas teológicas sobre el porqué de la discapacidad, pero la contención emocional, la contención espiritual, la contención social sirve mucho para la hora de discipular a una persona con discapacidad. En la época que me discipularon a mí, ellos no hicieron un curso, ni había un libro Ujú, sobre cómo ayudar a las personas con discapacidad a creer en el Señor y a crecer en su fe. Ellos lo hicieron por ensayo y error, por sentido común, claro. y les salió bastante bien. Sí, Algo sin bueno duda salió alguna, de sin duda esto. alguna. Pero estos jóvenes lo único que hicieron es amarme, Sí. integrarme o incluirme, como se dice ahora, en las actividades y no tenerme lástima. Entonces eso sirvió para que yo después conociera de Jesús Ujú. y a Jesús. Qué bueno, qué bueno. Como una comunidad de fe sana, no perfecta, ¿no? No, no, Porque, saludable. obvio, es saludable, exactamente. Puede ayudar a crecer y encontrar en Dios un propósito. Y hablando de propósito, ¿por qué escribiste Una discapacidad con propósito? Este libro, ¿cómo, Ujú. cómo surge? Y el título también. Bueno, surge porque vi que en nuestros países latinoamericanos no hay libros sobre el tema. Sí hay libros en Estados Unidos. Yo soy parte, digamos, de un grupo, un instituto bíblico teológico de Johnny and Friend de Estados Unidos, que se dedica a preparar a las iglesias para evangelizar y discipular a personas con discapacidad. Al trabajar con esta gente, me di cuenta que en nuestros países latinoamericanos no había, eh, con idioma hispano, un material que hable de esto. Ujú, Eh, Pastores amigos que trabajan conmigo en este ministerio de Johnny and Friend me desafiaron a escribir sobre este tema porque no había nada parecido acá. ujú, Y yo soy bibliotecario, o sea, mi profesión, además de ser pastor y escritor, yo soy bibliotecario y yo estoy acostumbrado a leer, claro, pero jamás me imaginé escribiendo. claro. Así que un día, bueno, me decidí, a pesar de mis miedos, de mis preguntas internas, y empecé preguntándome, ¿qué necesita saber la iglesia sobre el tema de la discapacidad? Empecé a hacer preguntas preliminares y me pregunté si yo fuera un pastor y viene a mi congregación una persona con discapacidad, ¿cómo la recibo? Claro. Entonces yo un poco sirvo, y perdón por la autorreferencia, pero como que soy el puente, porque soy pastor, pero a la vez soy una persona con discapacidad. Sí, sí, Puedo sí. unir las dos orillas, por decirlo de alguna manera, y desde ahí me puse a escribir. Y este libro contiene, en la primera mitad del libro, mi testimonio personal, Ujú. y bueno, y tiene algunas interrupciones como los comerciales en las películas, donde hay algunos estudios bíblicos de acuerdo a la etapa de mi vida que yo voy transitando. Y después tiene la parte un poco teórica y práctica de cómo hacemos esto de ayudar a las personas con discapacidad a creer y a crecer en el Señor. ¿A qué tabúes te tuviste que enfrentar mientras empezaste a trabajar sobre este material, Miguel? Por empezar, analizarme a mí mismo, el tabú propio, de encontrarle yo un propósito a la discapacidad con la que estoy. Claro. Yo tuve que analizarme y descubrir, bueno, qué propósito tuvo Dios al permitir que yo tuviera una discapacidad. Es el primer tabú, analizar eso. Claro. Y es muy personal. Nadie Sí. te puede venir a decir desde afuera, ¿no? No, lo que pasa es que al analizarme estas cosas, yo tuve que desaprender un montón de cosas teológicas, como que la discapacidad vino por culpa de tu pecado, del pecado de tus padres, y tenés que sanarte sí o sí, porque si no, no tenés fe.
Entonces, al escribir el libro, Una discapacidad con propósito, no solo tuve que pensar en el propósito de Dios con la discapacidad, sino a ayudar a otros a descubrir el propósito de la discapacidad de aquellos que van a leer el libro. Al descubrir todo eso, fue un patrón, un hilo conductor para que pudiera escribir este libro para los líderes, sobre todo. Este libro está destinado para pastores y líderes. Sí lo puede leer cualquier persona desde ya que va a la iglesia, Claro. pero mis primeros destinatarios son ellos. ¿Qué propósito tenés en la vida? Tengo 3. Bien. El primer propósito es inspirar a las personas con discapacidad a servir al Señor en el ministerio, sea en la iglesia local, sea como ministros, pastores, evangelistas, maestros. El segundo propósito es animar a los pastores para que le den oportunidad a las personas con discapacidad a entrar en el ministerio, sea local o a nivel denominacional. Y el tercer propósito es, y creo que es el más importante, es desmitificar el tema de la discapacidad, porque Dios sana, yo creo en sanidad divina, yo soy un pastor pentecostal, pero también sé de la soberanía de Dios. Entonces el tercer propósito es este, enseñar correctamente el tema de la soberanía de Dios y la sanidad divina. Amén. Amén. Ya, como doctor en teología, no podemos escaparte de hacerte una pregunta teológica. No hay problema. Y teológicamente hablando, Dios y la discapacidad, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios al respecto? Bien, en el libro de Éxodo, cuando Moisés se enfrenta con la zarza y descubre que Dios está ahí, Dios lo comisiona a Moisés para que saque a Israel de Egipto, y Moisés le dice que, bueno, que él no puede hacer, no puede ejercer este ministerio, no puede hacerlo porque tiene una cierta discapacidad con el habla. Dios le dice, Moisés, ¿quién hizo al ciego, al mudo? ¿Quién lo hizo? ¿No soy yo Jehová? O sea, como Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, si vos tenés una discapacidad, así como la permito, también puedo arreglarla. Claro. Y Dios le soluciona el tema a Moisés. No le dijo, te voy a sanar en ese momento. Le dijo, ¿no tenés a tu hermano Aarón que va a hablar bien? Bueno, él va a hablar por vos. Entonces, ahí donde se ve de que Dios comienza a hablar de las personas con discapacidad. Y esto es muy importante lo que te voy a decir teológicamente hablando. En Egipto, en la época mosaica, los sacerdotes egipcios eran un poco médicos y brujos también. Claro. Entonces, ¿qué se enseñaba doctrinalmente en Egipto y qué enseñaban los sacerdotes? Que había una diosa, la diosa Bastet. Esta diosa, si se enojaba con vos porque no le diste la ofrenda que le agradaba, se enojaba y te castigaba con una discapacidad, ¿no? O la de tu hijo. Claro. Moisés, como todos sabemos, él se educó bajo esos parámetros y bajo esa lógica religiosa y bajo ese mundo pagano, y él aprendió eso. Cuando el Dios verdadero se le presenta a Moisés, le dice que él no usa la discapacidad para castigar, sino que él permite la discapacidad y que la discapacidad del propio Moisés no le era impedimento para ejercer el ministerio. Y flor de ministerio, liberar un pueblo de la esclavitud a la libertad, ¿no Sí, es cierto? sí, Flor, sí. o sea, no estamos hablando un ministerio chiquitito, en un costado medio tapado, al contrario, un servicio público, podríamos decir hoy, un presidente, un rey, no sé, Sí. ¿cómo sería? Un primer general, ministro. Un primer ministro, Sí. tal cual, tal cual. Qué fuerte es esta mirada que nos traes, Miguel, porque la resiliencia en lo personal, en la familia, en la iglesia, creo que se tiene que empezar a ver en estos ámbitos también, ¿no es cierto? Resiliar a la persona, dándole oportunidades, contención, pero también empoderándolas en Sí. todo su potencial. Sí, porque las personas con discapacidad somos muy admiradas, pero poco empoderadas. Por ejemplo, yo he estudiado, hice 3 bachilleratos teológicos de 4 años cada uno, y después me dediqué al tema de la licenciatura, maestría y doctorado. La gente, cuando terminás esas etapas
académicas, todos te felicitan, te pones la toga, Sí, el te admiran, gorrito, te sí, admiran. todos te admiran, pero después, y esto pasa en el mundo secular como en el mundo eclesial, todos te admiran, por ejemplo, en el caso de la abogacía, y me voy 2 segundos del tema religioso, Sí, en el caso de la abogacía los ciegos se reciben de abogado, te entregan la toga, haces el juramento, pero después nadie te contrata para defender tus intereses, porque entre elegir a una persona que estudió en la Universidad de Villa Tachito, por llamarlo de alguna manera, sí. esa persona ve, pero tenés otro abogado ciego que estudió en Harvard. ¿A quién una persona que ve, a quién le da sus intereses para que lo defienda? ¿Al que ve que estudió en Villa Tachito o al ciego que estudió en Harvard? Claro. Se lo da al que ve. En el ámbito eclesiástico pasa lo mismo, o sea, te admiran porque llegaste a cumplir con una currícula académica, pero para que después te ofrezcan una iglesia o te ofrezcan un copastorado, ya es otro cantar. Te admiran todos, pero después nadie te ofrece nada. A ver, no los puedo culpar porque la gente tiene miedo, tiene tabúes, desconocimiento, ignorancia, poca luz sobre el tema a nivel teológico, pero creo que es hora de que la iglesia evangélica despierte de que las personas con discapacidad tenemos una discapacidad determinada, pero no somos tontos. Y me quedo con eso que decís, porque ya tenemos que irnos. Ujú. Miguel, mil disculpas, se fue un poquito los minutos, pero no quería cortarte, interrumpir, porque es una llamada de atención, pero también una reflexión, y me quedo con esto. Muchas veces la gente es admirada, pero no empoderada. Así es. Sea discapacitada o no. Ujú. ¿No es cierto? Porque también hay otras cuestiones a veces que por ahí priman. Claro, pero en nosotros se nota más. Sí, se marca, y se marca mucho más. la diferencia. Gracias, Miguel, por No hay acompañarnos por qué, hoy. gracias a vos. Muchas gracias y bendecimos tu familia, bendecimos tu mamá, que está seguramente escuchándonos, viéndonos. Y Sí, y déjame decirte que después yo fui adoptado, como cuento en el libro, sí, por este tema de educación, fui adoptado por una familia después de pastores, así que también un saludo a mi mamá Lidia, que seguro que también va a estar mirando porque admira al hijo. un beso a Lidia también. Y a vos te queremos agradecer una vez más porque esto es crecer, cada día sanos y fuertes. ¿Por qué? Porque esto es vida total. Que Dios te bendiga. Gracias.